¿Qué opinan las personas que leen el lenguaje corporal? He visto canales de psicólogos utilizándolo. ¿No es una pseudociencia? Sí, no, y sí y no. Sí hay mucho de pseudociencia allí. A ver, hay una ciencia que es la proxémica y que estudia precisamente el lenguaje corporal. Es decir, por ejemplo, ¿por qué nos ponemos a distancias cercanas o a distancias determinadas cuando estamos dentro de un ascensor y por qué no nos miramos unos a otros? Pues miramos para arriba. O cómo hacemos filas, o a qué distancia social estamos acostumbrados a estar. Entonces hay experimentos además maravillosos cuando lo haces en ¿cómo se llama? En cámara rápida, por decirlo de algún modo, donde tienes a una persona de una cultura de distancias cortas, donde la gente está acostumbrada a estar, o sea, a pocos centímetros, digamos a 30 centímetros de distancia unos de otros mientras conversan, con una persona que viene de una cultura donde están acostumbrados a estar a 60 centímetros. Entonces, a lo largo de su conversación, el que está acostumbrado a estar cerca, avanza para estar cerca del otro y el otro retrocede para estar lejos, porque los dos están cómodos culturalmente a una distancia diferente. Hay una serie de estudios muy serios respecto al lenguaje corporal, efectivamente, de por qué nos comportamos de cierta manera, nuestras cercanías, nuestras lejanías. Puedes ver si hay 5 personas o 6 en un grupo, puedes decir quiénes de ellos, si hay una pareja de ellos que son amigos, por la forma en que se comportan, por la distancia que tienen entre ellos, porque si están sentados en un banco, sus rodillas miran hacia las orillas del otro en vez de estar rectas. Todo esto está estudiado y se publica en revistas científicas. Ahora, si cuando una persona cruza los brazos está molesta, en todos los casos, y eso lo usas para interpretar sus actitudes, eso es una barbaridad. Y no es su ciencia, y se ha demostrado que no lo es, y los que lo intentan usar, por ejemplo, en interrogatorios en la policía, han demostrado que no es cierto. Los que dicen que saben suficiente el lenguaje corporal como para interpretar cuando alguien miente o cuando alguien está, sobre todo mintiendo, o se está molesto o está a gusto, etcétera, etcétera, se equivocan. Se equivocan en la mayoría de los casos y no se considera científico eso. Pero siendo un fenómeno legítimo de estudio, hay estudios serios y hay estudios que no lo son. ¿Qué opina de la psicología evolutiva? Depende a qué le llame psicología evolutiva. Hay cierta psicología evolutiva que es una especulación que pretende obtener explicaciones evolutivas a fenómenos psicológicos observables, y hay otra que explica, que demuestra que hay bases científicas, bases genéticas, evidentemente producto de fuerzas evolutivas, de presiones de selección, que dan como resultado determinados comportamientos, sobre todo en animales. Es lo que hace la etología. La etología es una forma de psicología evolutiva científica absolutamente seria, y la única forma de psicología que ha obtenido un premio Nobel en 1973 a Nico Tinbergen, Carl von Fritsch y Konrad Lorenz. Entonces, la idea esa de psicología evolutiva, así como en general, quien habla de eso generalmente está buscando denigrarla, porque hay partes de la psicología evolutiva que no les gusta a los posmodernos, porque no creen en la evolución, en la genética, en la biología, en todas esas cosas molestas, ¿no?